El viaje había terminado. Solo quería llegar, descansar, ver que todo estuviera en su lugar. Pero bastó con mirar al frente para darme cuenta de que algo andaba mal. Las maletas estaban ahí, afuera, el portón cerrado, y lo que encontré después no era lo que esperaba ver al volver a casa. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle aquella tarde de octubre, mi corazón latía con la tranquilidad de quien regresa a casa después de 15 días fuera. Había pasado 2 semanas visitando a mi hermano en Barcelona, recorriendo las calles de mi juventud, reviviendo memorias que creía olvidadas. Tenía 67 años y cada viaje se sentía como una pequeña victoria contra el tiempo. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El taxi se detuvo frente a mi edificio, ese edificio donde había vivido durante 23 años, donde había criado a mis hijos, donde había enterrado mis sueños y también donde había renacido después de tantas caídas. El conductor bajó mis maletas del maletero. Yo le pagué, le di una propina generosa porque estaba de buen humor, porque pensaba que en unos minutos estaría sentado en mi sillón favorito, tomando un café, revisando el correo acumulado. Qué equivocado estaba. Fue entonces cuando las vi, mis maletas. No las que traía conmigo del viaje, sino otras maletas, las mías. Todas mis pertenencias, apiladas junto a la puerta del edificio, sobre la acera sucia, expuestas a la mirada de cualquier transeúnte. Había 3 maletas grandes, varias cajas de cartón, bolsas de basura llenas de mi ropa, mis libros, mis fotografías. Todo lo que era mío, todo lo que constituía mi vida estaba allí, en la calle, como desechos abandonados. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mis manos comenzaron a temblar. El conductor del taxi ya se había ido y yo estaba solo frente a ese espectáculo incomprensible. Me acerqué lentamente, como si fuera un sueño, como si al parpadear todo fuera a desaparecer y volvería a ser una tarde normal. Pero no, era real, terriblemente real. Entonces la vi, la nota, un pedazo de papel doblado sujeto con cinta adhesiva a una de las maletas. La tomé con dedos temblorosos. La letra era inconfundible, era de Elena, mi esposa de 32 años, la mujer con quien había compartido más de 3 décadas de vida, de alegrías, de dolores, de rutinas, de promesas. La letra firme, casi fría, decía simplemente: no vuelvas a entrar, los papeles están en el buzón, todo ha terminado. Leí esa nota una vez, luego otra y otra más. Las palabras no cambiaban, permanecían ahí, grabadas en ese papel, destruyendo en segundos todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Todo ha terminado. 4 palabras. Solo 4 palabras para aniquilar 32 años. Me quedé ahí parado. No sé cuánto tiempo. La gente pasaba a mi lado. Algunos miraban con curiosidad, otros apartaban la vista con incomodidad. Yo era ese hombre. Ese pobre hombre con sus pertenencias en la calle, ese hombre que claramente había sido expulsado de su propia casa. La humillación me quemaba la piel más que cualquier golpe físico. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? ¿Por qué Elena haría algo así? Habíamos tenido problemas, sí, como cualquier matrimonio largo. Habíamos discutido antes de mi viaje, una pelea sobre algo trivial, sobre la basura que yo no había sacado, sobre facturas sin pagar, cosas insignificantes que se habían acumulado durante años, pero nunca, jamás imaginé que llegaríamos a esto. Caminé hacia el buzón con piernas que apenas me sostenían. Dentro había un envolto. Lo abrí allí mismo en medio de la calle, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener los papeles. Eran documentos legales, una demanda de divorcio, papeles que indicaban que Elena había cambiado las lesaduras, una orden de alejamiento temporal y algo más, algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Documentos que mencionaban mi supuesta violencia psicológica, mi comportamiento controlador, acusaciones que yo no reconocía como mías. ¿Violencia? ¿Yo? ¿José, quien nunca había levantado la mano a nadie,
quien se enorgullecía de resolver todo con palabras, con calma, con paciencia. Controlador, quizás había sido exigente, había tenido expectativas, había querido que las cosas se hicieran de cierta manera, pero ¿era eso suficiente para esto? ¿Para ser expulsado de mi propia casa como un criminal? La tarde comenzaba a oscurecer. Estaba allí, en la acera, rodeado de mis pertenencias, con documentos legales que me convertían en un extraño frente a mi propia puerta, y lo peor de todo es que no tenía a dónde ir. No tenía a dónde ir. Llamé a Elena desde mi teléfono móvil. Marqué su número con dedos torpes, respirando entrecortadamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego, el buzón de voz. Su voz grabada, esa voz que conocía tan bien, que había escuchado decirme buenos días durante más de 11,000 mañanas, ahora me pedía que dejara un mensaje. Colgué. Volví a llamar. Otra vez el buzón de voz. Y otra vez más. Ella no iba a contestar. Había bloqueado mi número, me había bloqueado de su vida con la misma eficiencia con la que había sacado mis cosas a la calle. Intenté pensar con claridad. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. Miré mi reloj. Eran las 7 de la tarde. Tomé mi teléfono y empecé a revisar mis contactos. Amigos. Necesitaba llamar a amigos. Pero mientras pasaba los nombres en la pantalla, una verdad dolorosa comenzó a revelarse. No tenía tantos amigos como creía. La mayoría eran conocidos, compañeros de trabajo de años atrás, personas con las que había compartido cafés esporádicos, pero nada más. ¿A quién podía llamar y decirle que necesitaba un lugar donde dormir porque mi esposa me había echado de casa? Llamé a Roberto, mi antiguo compañero de la oficina. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. Contestó al tercer timbrazo. Le expliqué la situación, tratando de sonar calmado, tratando de no parecer desesperado. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Luego me dijo que lo sentía mucho, que qué situación tan difícil, pero que él vivía en un apartamento pequeño con su hija y su nieta y que realmente no tenía espacio, que lo comprendiera, que seguramente encontraría algo. Me deseó suerte. Colgó. Llamé a Martín, otro colega. Tampoco contestó. Le dejé un mensaje de voz que sonó patético, incluso para mis propios oídos. Llamé a Javier, a Luis, a Fernando. Cada llamada fue una nueva dosis de humillación. Algunos no contestaron, otros inventaron excusas que sonaban huecas. Uno me dijo directamente que no quería meterse en problemas matrimoniales, que esas cosas eran privadas y que yo debería resolverlas solo. Mis hijos. Debía llamar a mis hijos. Tenía 2. Carmen, de 30 años, y Miguel, de 28. Carmen vivía en Valencia, trabajaba como profesora. Miguel estaba en Madrid, hacía algo con ordenadores que nunca terminé de entender completamente. Llamé primero a Carmen. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. Le conté lo que pasó. Esperaba comprensión, esperaba que mi hija se pusiera de mi lado, que me dijera que iría inmediatamente a ayudarme, pero su reacción fue distinta. Me preguntó qué había hecho yo, como si automáticamente fuera culpable, como si Elena no pudiera haber cometido un error, como si esto no pudiera ser una reacción exagerada a nuestros problemas normales de pareja. Le dije que no había hecho nada, que esto era una locura, que su madre había enloquecido. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que mamá le había estado hablando durante meses, que le había contado cosas, que había razones. ¿Razones? ¿Qué razones?
Carmen no quiso entrar en detalles. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía simplemente tomar partido sin entender toda la historia. Me dijo que la llamara al día siguiente, que ahora tenía cosas que hacer. Mi propia hija me había abandonado en el momento que más la necesitaba. Llamé a Miguel. No contestó. Le dejé un mensaje. Nunca me devolvió la llamada esa noche. Más tarde me enteraría de por qué. La oscuridad ya había caído completamente sobre la ciudad. Estaba solo en la calle, bajo una farola que parpadeaba, rodeado de todo lo que alguna vez fue mi vida, ahora reducido a maletas y cajas. Los transeúntes pasaban rápidamente, evitando mirarme directamente. Yo me había convertido en uno de esos hombres sin hogar que siempre había visto con una mezcla de lástima e incomodidad, pensando que a mí nunca me pasaría algo así. Busqué en internet en mi teléfono, hoteles baratos cerca de mi ubicación. Encontré uno a 10 cuadras, un hotel modesto, de esos que alquilan por horas pero que también tienen tarifas nocturnas. No tenía opción. Llamé a un taxi. Cuando llegó, el conductor me ayudó a cargar mis maletas, con una mirada que conocía bien. Lástima mezclada con incomodidad. No hicimos conversación durante el trayecto. El hotel era exactamente lo que esperaba. Paredes desconchadas, olor a humedad y desinfectante barato. Una recepcionista que me miró con desinterés absoluto mientras me registraba. Pagué por 3 noches con mi tarjeta de crédito. Era todo lo que podía permitirme por ahora sin saber cuánto tiempo duraría esta situación. La habitación era pequeña, oscura, con una cama que cruchía al sentarme. Había manchas en la alfombra que preferí no examinar de cerca. Dejé las maletas en un rincón y me senté en el borde de la cama. Fue entonces, en ese momento de quietud absoluta, cuando todo me golpeó con fuerza completa. Comencé a llorar. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por mi matrimonio destruido, por mi casa perdida, por la indiferencia de mis hijos, por la humillación, por el miedo a lo desconocido. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo solo producía sollozos secos y dolorosos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo, preguntándome cómo había llegado hasta aquí, preguntándome qué había hecho mal, preguntándome si todavía había una manera de arreglar esto. Los días siguientes fueron una niebla de confusión y dolor. Me levantaba cada mañana en esa habitación de hotel que olía derrota, y durante los primeros segundos al despertar todo parecía normal. Luego la realidad me golpeaba como un puño en el estómago. No tenía casa, mi esposa me había abandonado, mi vida había implosionado. Comencé a pensar obsesivamente sobre los meses anteriores, tratando de encontrar señales que había pasado por alto, momentos que debieron alertarme de que esto iba a suceder. Y había señales. Dios mío, había tantas señales que simplemente no quise ver. Elena había estado distante durante meses. Pensé que era la edad, los cambios hormonales de la menopausia, el estrés de su trabajo como enfermera. Ella siempre había sido fuerte, siempre había manejado todo con eficiencia. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver que había algo más. Había comenzado a salir más con sus amigas, llegaba tarde algunas noches oleando a vino y perfume que no era el suyo. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con irritación, diciendo que necesitaba su espacio, que no podía estar controlándola todo el tiempo. ¿Controlándola? Yo solo preguntaba por cortesía, por interés, porque eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Se preguntan cómo estuvo el día del otro, dónde estuvieron, con quién. Pero Elena lo interpretaba como control, como vigilancia. Había comenzado a cerrar su teléfono cuando yo entraba en la habitación, había cambiado sus contraseñas. Cuando le preguntaba por qué, me decía que era por privacidad,
que todos necesitamos privacidad. Nuestras discusiones se habían vuelto más frecuentes. Pequeñas cosas se convertían en batallas. Yo le decía que la casa estaba desordenada, que las facturas no se habían pagado a tiempo, que había olvidado comprar algo en el supermercado. Ella explotaba, diciendo que yo era imposible de complacer, que nunca estaba satisfecho, que ella trabajaba todo el día y volvía exhausta, y que lo mínimo que podía hacer era ayudarla en lugar de criticarla constantemente. Pero yo ayudaba. Yo sí ayudaba. Lavaba los platos, pasaba la aspiradora los fines de semana, cocinaba algunas veces. ¿No era suficiente? Aparentemente no. Aparentemente todo lo que yo hacía estaba mal o no era suficiente. Había comenzado a sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, nunca sabiendo qué cosa pequeña e insignificante desataría la siguiente pelea. Recordé una noche, tal vez 2 meses antes de mi viaje. Habíamos discutido sobre algo trivial, no recuerdo exactamente qué. Elena había salido de la habitación y se había encerrado en el baño durante horas. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos de llorar. Le pregunté qué le pasaba. Me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora, en retrospectiva, reconocía como desesperanza. Me dijo que no podía más, que no podía seguir viviendo así. Le pregunté qué quería decir. Se fue a la cama sin responder. Debía haberlo tomado más en serio. Debía haber insistido en que habláramos, en que fuéramos a terapia de pareja, en que hiciéramos algo. Pero no lo hice. Pensé que era solo otra fase, otro momento difícil que pasaríamos, como habíamos pasado tantos otros durante 32 años. Ahora estaba pagando el precio de mi ceguera. Intenté contactar a Elena docenas de veces durante esos primeros días. Llamadas que no contestaba, mensajes de texto que dejaba en visto pero no respondía. Finalmente, después de 3 días de silencio, recibí un mensaje de su parte. Era corto y directo. José, necesito que respetes mi decisión. No quiero hablar contigo. Mi abogado se comunicará con el tuyo. Por favor, deja de llamarme. Su abogado. El tuyo. Como si ya estuviéramos en lados opuestos de una guerra que yo ni siquiera sabía que había comenzado. Contraté un abogado. Gasté dinero que no tenía en una consulta con un hombre calvo de 50 y tantos años, que me escuchó con expresión aburrida y luego me dijo las cosas como eran. Elena tenía derecho a pedirme el divorcio. Si ella alegaba maltrato psicológico, las cosas podían ponerse complicadas para mí. Necesitaría pruebas para defenderme, testigos que hablaran a mi favor, y probablemente perdería la casa porque estaba a nombre de ambos, pero ella podía argumentar que necesitaba seguridad y protección. Le pregunté cómo era posible que yo perdiera mi propia casa, la casa por la que había trabajado 23 años, la casa cuya hipoteca yo había pagado con mi sudor. Me miró con algo parecido a la condescendencia y me explicó que en casos de divorcio, especialmente cuando hay acusaciones de maltrato, los jueces tienden a favorecer a la parte que alega ser la víctima. ¿Víctima? Elena se estaba pintando como víctima y yo automáticamente me había convertido en el villano de una historia que ni siquiera reconocía como verdadera. Salí de esa oficina de abogados sintiéndome peor de lo que había entrado. Caminé por las calles sin rumbo fijo, observando las personas que pasaban, personas normales, con vidas normales, personas que probablemente tenían casas a las que volver, familias que las esperaban, certeza sobre su futuro. Yo había perdido todo eso en un instante. Fue durante una de esas caminatas sin rumbo fijo que me di cuenta de algo. Había comenzado este matrimonio siendo un hombre joven, lleno de sueños y esperanzas. 32 años después, era un hombre viejo, cansado, solo. ¿Dónde habían ido todos esos años? ¿Qué había construido realmente? Pensaba que había construido una familia, una vida estable, un legado, pero todo se había desmoronado en un momento, revelando que quizás nunca fue tan sólido como yo creía. Esa noche,
De vuelta en mi habitación de hotel, abrí una de las cajas que Elena había empacado. Dentro había fotos viejas, fotos de nuestra boda, jóvenes y sonrientes, llenos de promesas, fotos de nuestros hijos cuando eran bebés, de vacaciones familiares, de cumpleaños, de navidades, toda una vida capturada en pedazos de papel. Observé esas fotografías durante horas, buscando en los rostros sonrientes alguna pista de cómo habíamos llegado hasta aquí. Pero las fotografías solo mostraban momentos felices congelados en el tiempo, sin revelar las grietas que se estaban formando debajo de la superficie. Me pregunté si Elena había sido infeliz todo este tiempo, si había estado fingiendo durante años, o si algo había cambiado recientemente, algo que la había empujado a tomar esta decisión tan drástica. No tenía respuestas. Solo tenía preguntas que se multiplicaban en mi cabeza como virus, infectando cada pensamiento, cada recuerdo. Fue Carmen quien finalmente me dio la primera pista real sobre lo que había estado sucediendo. Había pasado una semana desde que me echaron de casa. Una semana de vivir en ese hotel deprimente, de comer comida rápida porque no tenía cocina, de ver cómo mis ahorros disminuían día a día. Carmen me llamó una tarde. Su voz sonaba tensa, incómoda. Me dijo que había hablado con su madre, que Elena le había contado su versión de los hechos, y luego, con voz vacilante, me preguntó si era verdad que yo la había estado controlando durante años, que le revisaba el teléfono, que le exigía saber dónde estaba en todo momento, que me enojaba cuando salía con sus amigas, que le hacía sentir que nunca hacía nada bien. Escuché cada acusación como una bofetada. ¿Controlarla? Yo le preguntaba sobre su día, sobre sus salidas, porque me importaba, porque era mi esposa. ¿Revisar su teléfono? Quizás una o dos veces, cuando empecé a sospechar que algo andaba mal, cuando su comportamiento se volvió tan extraño. Enojarme cuando salía, solo cuando llegaba muy tarde sin avisar, cuando yo me quedaba despierto, preocupado, imaginando que le había pasado algo. Hacerla sentir insuficiente. Yo solo señalaba cosas que debían mejorarse porque quería que nuestra casa funcionara bien, porque tenía estándares. Pero mientras me defendía ante Carmen, escuchándome a mí mismo explicar y justificar cada comportamiento, una pequeña duda comenzó a germinar en mi mente. ¿Era posible que yo hubiera sido todo eso sin darme cuenta? ¿Era posible que mis intenciones, que yo creía buenas, hubieran sido percibidas de manera completamente diferente por Elena? Le pregunté a Carmen si su madre había mencionado algo más. Hubo un silencio largo. Luego, con voz apenas audible, me dijo que Elena había estado yendo a terapia durante 6 meses, que había comenzado a ver a una psicóloga que le había ayudado a reconocer patrones de abuso emocional en nuestra relación. Que Elena había estado planeando este momento durante meses, preparándose, reuniendo fuerza para finalmente dejarme. 6 meses. Mi esposa había estado planificando abandonarme durante 6 meses y yo no me había dado cuenta de nada, o quizás no había querido darme cuenta. Quizás había ignorado las señales deliberadamente porque era más fácil que enfrentar la verdad. Le pregunté a Carmen si creía que yo era un abusador. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, a quien había enseñado a andar en bicicleta, cuyos pesadillas había espantado durante noches interminables. Hubo otro silencio. Luego me dijo que no sabía qué pensar, que yo era su padre y que me amaba, pero que también sabía que mamá no mentía, que mamá no haría algo así sin razones serias. Me dijo que necesitaba tiempo, que todos necesitábamos tiempo. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono sintiéndome más solo que nunca. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba entender. Necesitaba saber exactamente qué había hecho mal, qué había visto Elena en mí que yo no podía ver. Así que hice algo que probablemente fue un error, algo que mi abogado me habría prohibido hacer.
Busqué en Internet información sobre abuso emocional en relaciones. Lo que leí me perturbó profundamente. Había listas, artículos, testimonios, patrones de comportamiento que supuestamente indicaban abuso emocional. Comencé a leer con escepticismo, pero mientras más leía, más incómodo me sentía. Algunos puntos resonaban de manera inquietante. Control sobre las finanzas. Yo había manejado las finanzas familiares durante años. Pensaba que era lo lógico porque yo era mejor con los números, porque Elena siempre había sido más emocional que práctica con el dinero. Pero ¿era eso control? ¿O era solo organización? Críticas constantes disfrazadas de preocupación. Yo le señalaba a Elena cuando las cosas no estaban bien hechas, cuando olvidaba algo, cuando cometía errores, pero lo hacía para ayudarla a mejorar, ¿no? Para que fuéramos más eficientes como equipo. ¿Era eso crítica destructiva? Aislamiento de amigos y familia. Elena había dejado de ver a algunas de sus amigas durante años, pero eso había sido decisión suya, ¿no? ¿O había yo hecho comentarios sobre esas amigas? ¿Había sugerido que algunas de ellas eran mala influencia? Había puesto cara de molestia cuando Elena quería salir con ellas hasta que eventualmente dejó de intentarlo. Gaslighting. Hacer que la otra persona dude de su propia percepción de la realidad. Recordé discusiones donde Elena me decía que yo había dicho o hecho algo y yo lo negaba diciéndole que estaba recordando mal, que era demasiado sensible, que exageraba. ¿Era eso gaslighting? ¿O simplemente teníamos recuerdos diferentes de los mismos eventos? Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño espejo sucio que colgaba en la pared del baño. Me observé. Vi a un hombre viejo, con arrugas profundas, ojos cansados, cabello gris. ¿Quién era yo realmente? ¿Era el hombre que creía ser? ¿Un esposo dedicado que había trabajado duro para proveer para su familia? ¿O era el monstruo que Elena describía en sus documentos legales? La verdad, descubrí esa noche, es rara vez blanco o negro. Quizás yo había sido ambos. Quizás había amado a Elena genuinamente, mientras simultáneamente la lastimaba de maneras que no comprendía. Quizás mis intenciones habían sido buenas, pero mis acciones habían sido dañinas. Quizás el camino al infierno realmente está pavimentado con buenas intenciones. Pero aún si aceptaba que había cometido errores, ¿justificaba eso la manera en que Elena había manejado todo? ¿No merecía yo al menos una conversación, una oportunidad de cambiar, de intentar arreglar las cosas? ¿Era justo que después de 32 años juntos me desechara como basura sin ni siquiera darme la oportunidad de pelear por nuestro matrimonio? La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza, una rabia que crecía en mi pecho como un tumor. Elena me había juzgado, me había condenado y me había ejecutado sin juicio. Había decidido unilateralmente que nuestro matrimonio había terminado. Había involucrado a nuestros hijos, probablemente contándoles su versión de la historia, pintándome como el villano. Me había quitado mi casa, mi familia, mi dignidad. Y, lo peor de todo, había hecho que dudara de mí mismo. Había plantado semillas de incertidumbre en mi mente que ahora crecían como maleza, sofocando todo lo que yo creía saber sobre quién era yo. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Abrí la galería de fotos y busqué las más recientes de Elena y yo juntos. Había una de hace 3 meses, en la celebración del cumpleaños de Miguel. En la foto, Elena y yo estábamos uno al lado del otro, sonriendo para la cámara. Pero ahora observando cuidadosamente, podía ver que la sonrisa de Elena no llegaba a los ojos. Podía ver la distancia entre nuestros cuerpos, aunque estábamos físicamente juntos. Podía ver lo que no había querido ver en ese momento, que ella ya se había ido, que ya había tomado su decisión, que solo estaba esperando el momento correcto para ejecutar su plan. Me había convertido en un extraño para mi propia esposa, y ni siquiera me había dado cuenta. Me defendí. Le dije que todas las parejas discuten, que a veces las emociones se elevan, que eso era normal. Marta asintió, pero su expresión decía otra cosa.
Me estaba juzgando. Podía verlo en sus ojos. Ya había decidido de qué lado estaba, y no era el mío. Le pregunté si sabía algo más, algo específico que pudiera ayudarme a entender. Marta miró hacia la puerta, claramente ansiosa por terminar esta conversación. Finalmente me dijo que Elena había mencionado que había alguien más, no un amante, aclaró rápidamente, sino un grupo de apoyo. Mujeres que se reunían semanalmente, mujeres que estaban pasando por situaciones similares, mujeres que la habían ayudado a ver su matrimonio con claridad. Un grupo de apoyo. Elena había estado asistiendo a reuniones con otras mujeres, compartiendo nuestros problemas privados con extrañas, dejando que ellas influenciaran sus decisiones sobre nuestro matrimonio. La idea me enfureció y me asustó al mismo tiempo. ¿Qué le habían dicho esas mujeres? ¿Cómo habían pintado nuestra relación? Me habían convertido en el enemigo sin siquiera conocerme. Marta me acompañó a la puerta. Antes de que me fuera, me puso una mano en el hombro, con un gesto que intentaba ser compasivo, pero que solo me hizo sentir más patético. Me dijo que quizás esto era una oportunidad para reflexionar, para crecer, para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Palabras huecas que probablemente había leído en algún libro de autoayuda. Salí de allí más confundido que antes. Cada conversación, cada intento de entender, solo agregaba más capas de complejidad a una situación que yo había creído simple. Decidí dar otro paso, uno más arriesgado. Necesitaba ver a Elena cara a cara, aunque ella no quisiera verme. Esperé frente a su lugar de trabajo, el hospital donde había sido enfermera durante 20 años. Me sentía como un acosador, escondido entre los coches del estacionamiento, esperando vislumbrar a mi propia esposa. Cuando finalmente salió, casi no la reconocí. Se veía diferente. Llevaba el cabello más corto, teñido de un tono más claro. Ropa nueva que no había visto antes. Caminaba con una postura diferente, más erguida, más segura. Caminaba como alguien que se había quitado un peso de encima. Me acerqué antes de que pudiera subir a su coche. Cuando me vio, su expresión se transformó instantáneamente. Miedo, molestia, determinación. Me dijo que me alejara, que estaba violando la orden de alejamiento. Le supliqué que solo habláramos 5 minutos, solo 5 minutos para que pudiera entender. Elena miró a su alrededor, probablemente evaluando si había testigos, si estaba en peligro. Finalmente accedió, pero se quedó junto a la puerta de su coche, con las llaves en la mano, lista para escapar si era necesario. Como si yo fuera un peligro, como si yo fuera capaz de hacerle daño. Le pregunté por qué así, por qué tan drásticamente, por qué sin darme una oportunidad de cambiar. Elena me miró con ojos que habían amado y ahora solo mostraban cansancio. Me dijo que había intentado hablar conmigo durante años, que había pedido que fuéramos a terapia de pareja docenas de veces y yo siempre había encontrado excusas, que le había dicho que estaba infeliz, que necesitaba cambios, y yo había minimizado sus sentimientos, diciéndole que estaba siendo dramática, que todo estaba bien, que solo necesitaba ser más positiva. Intenté recordar esas conversaciones. Algunas vagamente volvían a mi memoria, distorsionadas por el tiempo y mi propia perspectiva. ¿Realmente había ignorado sus peticiones? ¿O ella estaba reescribiendo la historia? Le dije que la amaba, que siempre la había amado. Elena cerró los ojos como si mis palabras le causaran dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas. Me dijo que quizás yo la amaba, pero que mi amor era asfixiante, controlador, condicional.
que solo me amaba cuando hacía las cosas como yo quería, cuando cumplía con mis expectativas imposibles, que nunca había sido suficiente para mí, sin importar cuánto se esforzara. Le juré que cambiaría, que iría a terapia, que trabajaría en mí mismo, que haría lo que fuera necesario. Elena negó la cabeza. Me dijo que era demasiado tarde, que ya no le quedaba nada que dar, que se había vaciado tratando de salvar nuestro matrimonio y ahora finalmente estaba salvándose a sí misma. Se subió al coche y cerró la puerta. La vi alejarse sabiendo que probablemente era la última vez que hablaríamos cara a cara. Me quedé allí parado en el estacionamiento del hospital, bajo la lluvia fina que había comenzado a caer, sintiendo que todo mi mundo se deslizaba entre mis dedos como arena mojada. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. El dinero del hotel se acababa, mis ahorros se evaporaban entre abogados y necesidades básicas. Tuve que buscar un lugar más barato, un cuarto alquilado en una casa compartida con 3 extraños. Mi espacio se había reducido a una habitación de 3 metros por 3, con una cama individual, un armario viejo y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban por la noche. Miguel finalmente me devolvió las llamadas. La conversación fue peor de lo que imaginaba. Me dijo, sin rodeos, que mamá le había contado todo, que había visto mensajes míos de años atrás, mensajes donde yo le decía cosas crueles a Elena, donde la criticaba, donde la hacía sentir pequeña, que él mismo recordaba momentos de su infancia donde yo había sido excesivamente duro, donde había exigido perfección, donde había castigado cualquier error con frialdad y distanciamiento emocional. Intenté defenderme. Intenté explicar que yo solo había querido ser un buen padre, prepararlos para un mundo difícil, enseñarles disciplina y responsabilidad. Miguel me interrumpió. Me dijo que disciplina no era lo mismo que frialdad, que enseñar responsabilidad no requería hacerlos sentir que nunca eran suficientemente buenos. Me dijo que él había pasado años en terapia trabajando en su autoestima, deshaciéndose de las voces críticas en su cabeza que sonaban exactamente como yo. Cada palabra era un puñal. Mi hijo me estaba diciendo que yo lo había dañado, que había dejado cicatrices emocionales que seguía sanando décadas después. Me dijo que amaba al padre que yo podía ser en mis mejores momentos, pero que había aprendido a mantenerse a distancia del padre que yo era en mis peores momentos. Me dijo que esperaba que este proceso me ayudara a cambiar, pero que por ahora necesitaba espacio. Cuando colgó me quedé mirando el teléfono, sintiendo que me hundía en un pozo sin fondo. No solo había perdido a mi esposa, había perdido a mis hijos. Había perdido el respeto de las personas que más amaba en el mundo, y lo peor era que empezaba a entender que quizás, solo quizás, ellos tenían razón. Comencé a hacer algo que nunca había hecho antes, escribir un diario. Cada noche, en ese cuarto claustrofóbico, que ahora era mi hogar, escribía sobre mis recuerdos, sobre momentos específicos con Elena y los niños, pero esta vez trataba de verlos desde fuera, como si fuera un observador neutral en lugar del protagonista. Y lo que vi me horrorizó. Vi a un hombre que constantemente corregía a su esposa en público, que la hacía sentir tonta frente a otras personas. Vi a un padre que nunca estaba satisfecho, que siempre encontraba algo malo en cada logro de sus hijos. Vi a alguien que usaba el silencio como castigo, que retiraba el afecto cuando no obtenía lo que quería. Vi patrones que se repetían una y otra vez, comportamientos que había aprendido de mi propio padre y había jurado nunca repetir, pero que había replicado exactamente. Una noche, después de escribir durante horas, tuve un ataque de pánico. Mi primer ataque de pánico. El pecho se me apretó, no podía respirar. El cuarto daba vueltas. Pensé que me estaba muriendo. Llamé a una ambulancia. En el hospital, después de que me estabilizaran, una doctora joven me explicó que era ansiedad, que probablemente estaba procesando un trauma. Me recomendó ver a un terapeuta.
Encontré uno que aceptaba pagos según capacidad económica, porque a esas alturas mi situación financiera era desesperada. Se llamaba Andrés, un hombre de unos 40 años, con una barba cuidada y una manera tranquila de hablar que inmediatamente me puso incómodo. No estaba acostumbrado a abrirme con extraños, no estaba acostumbrado a ser vulnerable. Las primeras sesiones fueron tortuosas. Andrés me hacía preguntas que no quería responder, señalaba contradicciones en mis relatos, me confrontaba suavemente cuando trataba de justificar comportamientos que ambos sabíamos que eran problemáticos. Pero poco a poco, sesión tras sesión, comenzó a pasar algo extraño. Comencé a ver, realmente ver. Vi que mi necesidad de control nacía de miedo, miedo a ser vulnerable, miedo a que las cosas se desmoronaran si no las controlaba, miedo heredado de un padre alcohólico cuya vida había sido un caos constante. Vi que mi crítica constante en realidad era mi voz interior crítica proyectada hacia afuera. Vi que nunca había aprendido a expresar amor de manera saludable, que confundía amor con posesión, con protección, con control. Andrés me hizo hacer un ejercicio particularmente doloroso. Me pidió que escribiera una lista de todos los momentos en que recordaba haber lastimado a Elena o a mis hijos, sin justificaciones, sin contexto, solo los hechos. La lista fue devastadoramente larga. Páginas y páginas de pequeñas crueldades, comentarios cortantes, silencios castigadores, expectativas imposibles, amor retirado como castigo. Lloré en la sesión de terapia. Un hombre de 67 años llorando como un niño frente a un extraño. Y Andrés no me juzgó, solo me pasó una caja de pañuelos y esperó a que pudiera hablar de nuevo. Me dijo algo que se me quedó grabado. José, reconocer el daño que has causado es el primer paso, pero reconocer no es suficiente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Los meses pasaron. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, dolorosamente. Elena consiguió la casa, como mi abogado había predicho. Yo conseguí visitas supervisadas con nadie, porque mis hijos ya eran adultos y no había nietos que visitar. La división de bienes fue brutal. Perdí la mayoría de mis ahorros, la casa que había pagado durante 23 años, incluso algunos objetos sentimentales que Elena reclamó como suyos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras mi vida externa se desmoronaba, algo interno comenzaba a reconstruirse. El trabajo con Andrés continuaba, profundizándose. Comencé a asistir a un grupo de hombres que trabajaban en sus problemas de control y abuso emocional. Al principio me resistí. Yo no era como esos hombres, pensaba. Ellos habían hecho cosas terribles. Yo solo había sido un esposo y padre imperfecto. Pero sesión tras sesión, escuchando sus historias, comencé a reconocer mis propios patrones. Todos teníamos justificaciones. Todos teníamos explicaciones. Todos habíamos amado a las personas que lastimamos y todos estábamos aprendiendo, lenta y dolorosamente, que amor sin respeto, sin libertad, sin igualdad, no era amor en absoluto. Era otra cosa, algo más oscuro. Encontré trabajo en una ferretería. No era mucho, pero era honesto. Pasaba mis días ayudando a clientes a encontrar tornillos, pinturas, herramientas. Un trabajo simple, que me mantenía ocupado, que me daba estructura. Mis compañeros eran amables, sin saber nada de mi historia. Para ellos, yo solo era José, el empleado nuevo de 67 años que trabajaba duro y no hablaba mucho. Seguía escribiendo en mi diario, pero ahora escribía no solo sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre las pequeñas victorias. La vez que un cliente me agradeció efusivamente por mi ayuda y yo acepté el cumplido sin deflectarlo. La vez que mi compañero cometió un error y yo no lo señalé, sino que lo ayudé a arreglarlo en silencio. La vez que sentí el impulso de controlar una situación y conscientemente dejé ir, permitiendo que las cosas sucedieran sin mi intervención, Carmen me escribió un email. Largo, pensado, doloroso. Me contó sobre sus propios recuerdos de crecer conmigo como padre. Algunos eran buenos. Recordaba cómo la llevaba al parque los domingos, cómo me aseguraba de que tuviera todo lo necesario para la escuela, cómo la había consolado cuando su primer novio la dejó.
pero también recordaba lo otro. Cómo nunca parecía satisfecho con sus calificaciones, incluso cuando eran excelentes. Cómo criticaba su ropa, su peso, sus amigos. Cómo le había dicho una vez, durante una discusión, que era una decepción. No recordaba haber dicho eso, pero ella lo recordaba. Había llevado esas palabras durante años, dejando que infectaran su sentido de valor propio. Me disculpé. No con justificaciones, no con contexto, solo con una disculpa simple y directa. Le dije que tenía razón, que había sido un padre deficiente en muchas formas, que lamentaba profundamente el dolor que le había causado. Le dije que estaba trabajando en cambiar, no porque esperara que ella me perdonara, sino porque era lo correcto. Su respuesta llegó una semana después. No me perdonaba. No todavía. Quizás nunca. Pero apreciaba mi disculpa. Dijo que estaba dispuesta a mantener comunicación limitada, a ver si con el tiempo, con cambio real y sostenido, podríamos reconstruir algo. No volvería a ser padre e hija como antes. Ese barco había zarpado. Pero quizás podríamos construir algo nuevo, algo más honesto, algo basado en quienes éramos ahora en lugar de quienes habíamos sido. Era más de lo que merecía. Lo acepté con gratitud. Miguel fue más difícil. No respondió a mis emails, bloqueó mi número. Según Carmen, necesitaba más tiempo, más distancia. Lo respetaba. Había pasado toda mi vida forzando situaciones, controlando tiempos, exigiendo que las cosas sucedieran según mi cronograma. Esta vez, por primera vez, dejé ir. Si Miguel algún día quería reconectar, la puerta estaba abierta. Si no, tendría que aceptarlo como consecuencia de mis acciones. Un año después del día en que encontré mis maletas en la acera, el divorcio se finalizó. Firmé los papeles en la oficina de mi abogado, rodeado de extraños, terminando oficialmente 32 años de matrimonio con unas cuantas firmas. Esperaba sentirme devastado. En cambio, sentí algo extraño. Alivio. No alivio de estar libre de Elena, sino alivio de que finalmente había terminado, de que podía empezar a construir una vida nueva sin estar en un limbo constante. Ahora han pasado 2 años desde aquella tarde de octubre. 2 años desde que mi vida, tal como la conocía, terminó. 2 años de trabajo duro, de terapia, de reflexión dolorosa y de cambio lento y difícil. Vivo en un apartamento pequeño pero decente. Un lugar propio, sin compañeros de cuarto, sin la claustrofobia de ese primer cuarto alquilado. Las paredes están mayormente desnudas. No hay colgado las fotos viejas. Esas pertenecen a otra vida, a otro José. Este José está construyendo algo nuevo. Sigo trabajando en la ferretería. Me ascendieron a supervisor, lo cual me sorprendió. Mi jefe me dijo que era por mi ética de trabajo, mi paciencia con los clientes difíciles, mi capacidad de escuchar realmente lo que las personas necesitan en lugar de asumir que sé más que ellas. Ironías de la vida. Sigo en terapia, aunque menos frecuentemente ahora. Una vez al mes en lugar de semanalmente. Andrés dice que he hecho un progreso significativo, pero que este trabajo nunca termina realmente. Siempre habrá momentos en que surjan los viejos patrones, impulsos de controlar, de criticar, de protegerme lastimando a otros primero. La diferencia es que ahora los reconozco cuando suceden. Ahora puedo elegir diferente. Sigo en el grupo de hombres. Ahora soy uno de los miembros más antiguos, lo cual es extraño. Nuevos hombres llegan, destruidos, confundidos, llenos de rabia y negación. Exactamente como yo llegué. Y yo los escucho. Comparto mi historia. Les muestro que es posible cambiar, pero que requiere trabajo brutalmente honesto consigo mismos. Carmen y yo hablamos regularmente ahora. Llamadas telefónicas breves, emails ocasionales. Tiene una vida ocupada, una carrera que avanza. La invité a visitar mi nuevo apartamento el mes pasado. Vino, cautelosa, protegida. Tomamos café, hablamos sobre cosas superficiales al principio, luego más profundas. No era como era antes. Fue diferente, más honesto, más real.
Había distancia todavía, cicatrices que no sanarían completamente. Pero había algo, una pequeña posibilidad de conexión genuina. Antes de irse, me dijo algo que me hizo llorar después que cerró la puerta. Me dijo: «Papá, no sé si alguna vez te perdonaré completamente. No sé si eso es siquiera posible. Pero veo que estás tratando. Veo que eres diferente. Y eso significa algo». Miguel sigue sin hablarme. Lo acepto. Es su derecho. Causé daño real, y el perdón no es algo que se pueda exigir o a esperar. Si algún día decide contactarme, estaré aquí. Si no, viviré con esa pérdida como merezco. Vi a Elena hace 6 meses. Fue accidental, en el supermercado. Estábamos en pasillos diferentes, pero nuestras miradas se encontraron por un segundo. Ella se veía bien. Se veía libre. Parte de mí sintió una punzada de dolor, de pérdida. Pero una parte más grande se sintió contenta de que estuviera bien, de que había escapado, de que había encontrado la fuerza para salvarse a sí misma cuando yo no pude ser lo que ella necesitaba. No nos acercamos, no hablamos, solo un momento de reconocimiento mutuo, luego cada quien siguió su camino. Era apropiado. Nuestras historias se habían separado, y eso estaba bien. Esta noche, sentado en mi pequeño apartamento, escribiendo en mi diario, como hago cada noche, reflexiono sobre estos 2 años. Perdí casi todo. Mi casa, mi matrimonio, la mayor parte de mi relación con mis hijos, mi identidad como la había conocido durante 67 años. Pero gané algo también. Gané conciencia. Gané la capacidad de verme honestamente, sin las capas de negación y justificación que había construido durante décadas. Gané la posibilidad de cambio real. ¿Valió la pena el precio? Es una pregunta imposible de responder. El precio fue devastador, pero la alternativa habría sido continuar como estaba, lastimando a las personas que amaba, viviendo en negación, muriendo eventualmente sin nunca haberme conocido realmente a mí mismo. Aprendí que el amor no es posesión, que ser un esposo no significa ser un controlador constante, que ser un padre no significa ser un crítico constante. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, que admitir errores no es fracaso, que cambiar después de toda una vida de patrones establecidos es posible, aunque sea increíblemente difícil. También aprendí que el cambio no borra el pasado, no recupera lo perdido, no restaura las relaciones destruidas. El cambio es para el futuro, para las nuevas conexiones que podría formar, para la persona que puedo elegir ser de aquí en adelante. Tengo 69 años ahora. No sé cuántos años me quedan, pero sé esto. Los años que me queden los viviré diferente. Los viviré con más honestidad, con más humildad, con más apertura al dolor de otros en lugar de estar tan encerrado en el mío propio. Algunas noches, cuando la soledad se vuelve particularmente pesada, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera hecho este trabajo 30 años antes? Si hubiera ido a terapia cuando Elena lo pidió por primera vez. Si hubiera escuchado realmente cuando mis hijos me decían que los estaba lastimando. Si hubiera tenido el coraje de mirarme en el espejo honestamente antes de que fuera demasiado tarde para salvar lo que tenía. Pero esos son pensamientos inútiles. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo trabajar con el presente y construir hacia un futuro diferente. Esta es mi historia. No es una historia con un final feliz tradicional. No hay reconciliación mágica, no hay perdón total, no hay restauración de lo que se perdió. Pero hay algo más valioso que todo eso. Hay verdad. Y para un hombre que pasó la mayor parte de su vida viviendo en ilusiones cuidadosamente construidas, la verdad, por dolorosa que sea, es un regalo. Cierro mi diario. Mañana me levantaré. Iré a trabajar. Continuaré con mi vida simple pero honesta. Y eso, he aprendido, es suficiente. Tiene que ser suficiente.
Porque a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. 3 años y medio después de aquella tarde de octubre, recibí una llamada que nunca esperé recibir. Era un sábado por la mañana. Estaba preparando café en mi pequeña cocina, planeando un día tranquilo de lectura y quizás una caminata por el parque. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. «¿Papá?» La voz era de Miguel, mi hijo, que no me había hablado en más de 3 años. Mi corazón se detuvo. «Miguel», logré decir, mi voz quebrantándose inmediatamente. «Miguel, ¿eres tú?» Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración al otro lado. Finalmente habló. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» No pregunté por qué. No pregunté qué había cambiado. Solo dije que sí. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, un lugar donde ninguno de los dos había estado antes. En 2 horas. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me duché 3 veces, sin poder decidir qué ponerme. ¿Qué se pone un padre para reunirse con el hijo que lo había rechazado durante años? Finalmente opté por ropa simple. Jeans, una camisa azul, mi chaqueta vieja. Llegué 30 minutos temprano y me senté en una mesa del fondo, ordenando un café que se enfrió mientras esperaba, incapaz de beber nada con el nudo que tenía en el estómago. Cuando Miguel entró, casi no lo reconocí. Había dejado crecer la barba. Llevaba lentes nuevos. Se veía más viejo, más serio, más cansado. Se veía como un hombre que había vivido, que había sufrido. Se acercó lentamente y por un momento nos quedamos mirando. 2 extraños que compartían sangre y una historia dolorosa. Se sentó. Ordenó un café. No hablamos hasta que la camarera se fue. Entonces Miguel habló primero. «No sé por dónde empezar», dijo mirando su taza en lugar de mirarme a mí. «Donde quieras», le dije suavemente. «Tengo todo el tiempo del mundo». Miguel asintió. Respiró profundamente y entonces comenzó a hablar. Me contó que había estado en terapia durante los últimos 4 años, que había estado trabajando en su propia salud mental, en sus patrones de relación, en el daño que cargaba de su infancia. Me contó que su terapeuta le había sugerido eventualmente que considerara hablar conmigo, no para perdonarme, no para reconciliarse necesariamente, sino para poder expresar directamente las cosas que necesitaba decir. «Durante años te odié», dijo, y las palabras me atravesaron como cuchillos. «Te odié por hacerme sentir que nunca era suficiente, por hacer que mamá fuera infeliz, por crear un hogar donde todos caminábamos sobre cáscaras de huevo, nunca sabiendo qué versión de ti encontraríamos cada día». Escuché, no interrumpí, no me defendí, solo escuché, dejando que cada palabra me golpeara, aceptando el dolor como merecido. «Pero el odio», continuó Miguel, «me estaba consumiendo, estaba afectando mis propias relaciones. Cada vez que alguien me criticaba, incluso constructivamente, yo explotaba. Cada vez que sentía que estaba perdiendo control de una situación, me volvía exactamente como tú, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa». Levantó la mirada finalmente y vi lágrimas en sus ojos. «Estaba convirtiéndome en ti, papá, y no podía permitir que eso sucediera». «Lo siento», dije, mi voz apenas un susurro. «Miguel, ¿lo siento tanto?» «Sé que lo sientes», dijo. «Carmen me ha contado sobre tus cambios, sobre la terapia, el grupo, el trabajo que has estado haciendo. Parte de mí quería ignorarlo, quería aferrarme a mi rabia porque era más fácil que esto». Señaló el espacio entre nosotros. «Esto es difícil, esto es complicado». «Lo es», concordé.
Hablamos durante 3 horas. 3 horas donde Miguel me contó específicamente cómo lo había lastimado. Momentos que él recordaba con claridad perfecta y que yo había olvidado o minimizado. La vez que destruí un proyecto de arte en el que había trabajado durante semanas porque no era práctico. La vez que lo llamé débil por llorar cuando su perro murió. La vez que lo comparé con otros niños que sí tenían ambición. Las veces incontables en que retiré mi afecto cuando no cumplía con mis expectativas imposibles. Cada recuerdo era una nueva herida abierta, pero las escuché todas. Validé su dolor. Reconocí cada una sin justificaciones. Y cuando finalmente terminó, cuando no le quedaban más palabras, le dije la verdad más honesta que podía ofrecer. Tienes razón en todo. Fui un padre terrible en muchas formas fundamentales. Te amaba, pero mi amor estaba enfermo, distorsionado por mis propios traumas no resueltos. No hay excusa para lo que hice, solo hay el hecho de que lo hice y que causé un daño real y duradero. Miguel se limpió los ojos. ¿Realmente has cambiado o solo dices las palabras justas ahora? Era una pregunta justa. Estoy cambiando, le dije. No diré que he cambiado completamente porque eso sería mentir. Cada día es trabajo. Cada día me encuentro con impulsos de controlar, de criticar, de proteger mi ego lastimando a otros, pero ahora los reconozco. Ahora puedo elegir diferente. No siempre lo hago bien, pero lo intento. Y seguiré intentando por el resto de mi vida. ¿Por qué?, preguntó Miguel. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Por qué no hace 30 años cuando habría importado? ¿Por qué no sabía? Dije simplemente, no sabía que estaba enfermo. No sabía que había otra manera de ser. Y cuando comencé a sospechar que algo andaba mal, era más fácil negar que enfrentar. Fue cobardía. Fue egoísmo. Fue todo lo que tú crees que fue. Miguel asintió lentamente. No sé si podemos tener una relación, dijo finalmente. No sé si quiero eso, pero creo que necesitaba esto. Necesitaba decirte estas cosas. Necesitaba verte escuchar sin defenderte. Necesitaba ver si había algo real en los reportes de Carmen sobre tu cambio. Y creo que hay algo real, admitió. No sé qué significa eso todavía, pero es algo. Nos separamos sin abrazos, sin promesas de futuras reuniones. Solo con un acuerdo de que Miguel me contactaría si y cuando estuviera listo para hablar de nuevo. Mientras lo veía caminar hacia su carro, sentí algo que no había sentido en años. Una pequeña chispa de esperanza. No esperanza de que todo se arreglara, sino esperanza de que quizás, eventualmente, podría construir algo nuevo con mi hijo. Algo pequeño, pero real. Algo basado en verdad en lugar de las ilusiones rotas del pasado. A mis 71 años enfrenté mi propia mortalidad de manera inesperada. Un dolor persistente en el pecho me llevó al hospital. Después de una serie de pruebas, el cardiólogo me habló con una amabilidad que solo hizo más claro lo inevitable. El tiempo se estaba acabando. Enfermedad coronaria avanzada. Había opciones, pero ninguna sin riesgo. Incluso con cirugía mi vida sería más corta de lo que había imaginado. Esa noche, solo en mi apartamento, con los documentos médicos sobre la mesa, comprendí que ya no se trataba de planear el futuro, sino de decidir qué hacer con el tiempo que quedaba. Pensé en muchas cosas, pero una se impuso con fuerza. Tenía que hablar con Elena. No para pedir perdón una vez más, ni para buscar reconciliación, sino para cerrar ese capítulo con honestidad. Le escribí un correo simple, contándole mi situación y dejando claro que no esperaba nada. Si quería hablar, ahí estaría. Si no, también lo entendería. Pasaron 3 días antes de recibir su respuesta. Aceptó verme.
Nos encontraríamos en el mismo parque donde nos habíamos conocido casi 40 años antes. Llegué temprano como solía hacerlo, y esperé. Cuando la vi acercarse, con el cabello completamente gris y el paso sereno, sentí algo profundo. No era amor, sino reconocimiento, el peso de todo lo que habíamos sido y perdido. Nos sentamos sin gestos ni formalidades, dos desconocidos con una historia demasiado larga. Hablamos durante horas. Ella recordó los años compartidos, los momentos de felicidad entrelazados con la tensión constante, las sombras que yo había contribuido a crear. Escucharla fue doloroso, pero necesario. Pude reconocer el daño, la prisión que construí en nombre del control y lo mucho que costó liberarse de ella. Le dije que lo sentía, que ninguna palabra bastaría, pero que lo sentía de verdad. Ella respondió que a pesar de todo, no todo había sido desperdiciado, que nuestros hijos eran prueba de algo real, algo que por un tiempo había existido. Me contó que ahora era feliz, que la paz había llegado con esfuerzo, con años de terapia, con una vida nueva. Y yo sentí alivio al escuchar eso, porque siempre la había merecido. Cuando me preguntó si yo también había encontrado paz, solo pude decir que tal vez algo parecido. No paz plena, sino aceptación. Aceptación del pasado, de mis errores, de mis límites, y que en esa aceptación había un tipo distinto de calma, suficiente para seguir adelante sin miedo. Antes de despedirnos me abrazó brevemente. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. En ese instante entendí que el perdón no siempre se dice en palabras. A veces basta con un silencio compartido, con el reconocimiento mutuo de que, al final, ambos sobrevivimos a la historia.